síndrome es exactamente una mutación en un cromosoma X, entonces yo creo que por eso el porcentaje es más en mujeres que en varones. La metodología que ocupan, debido a que no es la afectación es la concepción del lenguaje, esta metodología se llama método global. Esta metodología consiste en ver cada palabra, porque lo asocian mucho el síndrome con síndrome de Down, precisamente. Entonces, esta metodología es a base de la lectura visual, apoyándose del uso de la palabra como un todo. O sea, quiere decir que estamos más a la imagen y palabra. Investigadores como Johnson, Gleber, vio que el grupo de niños con síndrome X frágil, con otros niños normales, la razón era que el rendimiento de estos chicos de este síndrome carecen de un adecuado desarrollo del componente fonológico, particularmente la conciencia fonológica. Esta deficiencia es uno de los elementos que dificulta que los chicos con síndrome XF no recuerden las secuencias verbales mientras leen y no comprendan frases y textos cortos. Estos chicos no son capaces de separar los sonidos constituyentes de una palabra o mezclar sonidos para formar palabras completas. Significaría que para ellos es muy difícil adquirir la lectura a través del método fonético. Los niños no pueden reconocer la palabra así como esta palabra que ponen de ejemplo sol de s, o, l, no. Ellos no pueden relacionar estas letras con este sonido que corresponde a cada letra o fonema. Entonces, a ellos les conviene enseñarles palabras que el niño tenga en su vocabulario receptivo y después seleccionen de alguna manera visual. Entonces, algunas orientaciones para estos niños son, en relación a la lectura, son como imprimir palabras de modo claro, con letras bien formadas y de modo que los niños las puedan ver. La técnica palabra-objeto, por ejemplo, una silla, una ventana, un libro y otros objetos del aula, con sus correspondientes asociaciones, ha resultado una técnica altamente eficaz. Esta técnica de asociación de dibujos con nombres, leer nombres de las señales de el metro, de cosas que ellos manejen, que tengan alrededor en sus contextos, les ayuda mucho. Y esto se denomina el Logo Reading System. También insisten en usar el método visual, que es leer y escribir frases cortas como pelota grande, pelota pequeña, pelota azul. La lectura se puede expandir también a órdenes como por ejemplo, pone el libro en la mesa. Pueden leer pequeñas historias los niños que ya van adelantado. Yo conozco poquito del método troncoso, pero se relaciona mucho al método troncoso porque es imagen y palabra. Y yo creo que por las características también que presenta este síndrome, por eso lo asocian con el síndrome de Down. Bueno, adelante, Romy. Sí, gracias, Carmen. Bueno, yo les voy a hablar de la discapacidad intelectual asociado a la hemiparesia lateral. ¿Qué es la hemiparesia lateral? Es una condición neurológica que dificulta el movimiento de una mitad del cuerpo y de ahí viene la palabra hemi. Algunas diferencias que son marcadas con los compañeros en el sistema educativo se presentan a nivel físico, precisamente porque se paraliza la mitad del cuerpo. Además, pueden aparecer otras dificultades relacionadas con el comportamiento, el aprendizaje o la percepción. Esa hemiparesia lateral se denomina izquierda si el hemisferio derecho es el paralizado o derecho si el hemisferio izquierdo es el paralizado. Y dependiendo del nivel de afectación que se encuentre en cada hemisferio, puede verse un daño neurológico y afectar los dispositivos básicos del aprendizaje. Y este obviamente provoca un déficit en el funcionamiento intelectual como en el razonamiento, la solución de problemas. Hay limitaciones en el área del lenguaje y su funcionamiento en actividades de la vida diaria y también en las relaciones sociales. Algunas intervenciones educativas para estos alumnos se recomienda principalmente, bueno, en el aula
que tenga el niño el mobiliario para que pueda apoyar la parte que está paralizada, una mesa, algo más grande. También debemos de brindarle elementos personales como el tutor, especialistas, la familia o los compañeros de clase, eh, en la manera de gestionar la clase y de orientar la comunicación y las interacciones que se producen en ella van a contribuir en que el grupo de clase exista una forma peculiar de estar y trabajar en dicha clase. Con esto se pretende evitar el uso de etiquetas negativas y de comparaciones y falsas expectativas, por lo que consideramos muy importante evitar falsas expectativas o malas actitudes de los docentes hacia estos alumnos. También es necesario correlacionarnos con los familiares para que sean informados sobre la condición del educando y proveer estrategias para el desarrollo de habilidades adaptativas en el hogar. Este siempre debe de estar orientado por especialistas, desde el neurólogo, el psicólogo, terapistas, además del maestro de apoyo. Y debemos de integrar una rutina de trabajo en la que este tipo de estudiantes tenga independencia y entrene su autodeterminación para mejorar las habilidades sociales. Debemos de mejorar los objetivos y contenidos en estos alumnos y debemos de centrarnos en el desarrollo de la comunicación como un facilitador de la interacción con los demás y de esta manera lograr la adaptación social del alumno. También se ve afectada la lectoescritura, por lo que debemos tener en cuenta que no solo presentan dificultades en los procesos de codificación, sino mayormente en la comprensión de texto y la expresión escrita. Dependiendo del daño neurológico o del lado que esté paralizado, va a ser mayor o menor las afectaciones para que el niño logre aprender. La habilidad también para utilizar los números y las operaciones básicas en las diferentes situaciones de la vida cotidiana debe de ser un aspecto centrado en el aprendizaje del alumno, así como las relaciones interpersonales y la adaptación social. Debemos centrarnos en las metodologías y proponen las metodologías activas del aprendizaje como el aprendizaje cooperativo, porque esta permite la colaboración entre los alumnos y la aportación de cada uno desde sus competencias reales. Y obviamente, pues ya en la evaluación es necesario que sea individualizada con instrumentos de acuerdo a las características y necesidades de los alumnos. Además, es necesario introducir nuevas formas de evaluar de las que ya tenemos tradicionales como la oral y la escrita, ¿no? Debemos también de considerar la observación del trabajo, su participación en los juegos, las actividades que logra realizar, los diálogos que va teniendo con otros compañeros y además, pues si es necesario derivar a estos alumnos a otros centros especializados y multidisciplinares donde los niños reciban una rehabilitación física, pero también cognitiva que potencia al máximo sus capacidades. Entonces, esto es lo que podemos encontrar de acuerdo a la intervención con alumnos con parálisis, con hemiparesia lateral. David, te escuchamos. Muy bien, ahora me toca a mí. Muy bien, pues yo decidí hablar del síndrome de Asperger, que aunque ya no está en el DSM-4, se cataloga como una discapacidad intelectual ligera leve. El término del espectro autista hace referencia a una variedad de trastornos del desarrollo. Estos trastornos pueden aparecer en diferentes combinaciones y distintos niveles de gravedad. Si bien el diagnóstico de Asperger ya no está en el DSM-4, pues hay una gran variedad de habilidades y aptitudes que se pueden calificar para diagnosticar este. Las expresiones que ahora se usan es como bajo funcionamiento, alto funcionamiento, tendencias autistas o trastorno generalizado del desarrollo para describir algunos niños que tienen nada más rasgos del espectro autista. El Asperger se caracteriza por una dificultad de interacción social, patrones de habla extraños, o sea, problemas de lenguaje, pocas expresiones faciales y otras peculiaridades. Entre otras también, obviamente, problemas psicomotrices, sensoriales y pues tienden a tener muchísimas complicaciones en el aula, en general los niños, porque sí se desarrollan, se desempeñan en su vida diaria muy normal, pero tienen tendencia a inmadurez social y obviamente
el tener contacto con los demás compañeros de clase, pues se les dificulta mucho por sus patrones repetitivos o ecolalia que tienden a tener en el lenguaje, que obviamente también genera pues problemas de bullying en el aula de clases por los otros niños. Algunos de los síntomas que son como muy característicos de los de Asperger son interacciones sociales mínimas o inadecuadas, conversaciones casi siempre de ellos mismos en relación a los demás, lenguaje cifrado, robótico o repetitivo, falta de sentido común. Problemas en las dificultades cognitivas entran los problemas para leer, escribir y también las matemáticas en algunos casos, porque también tienen obsesiones con temas en específicos que constantemente los repiten en clase y tienden a no prestar atención. Por eso en algunas ocasiones cuando son pequeños se les confunde un poco con los de TDA y ya después de los 3 a los 9 años se les diagnostica pues con el síndrome de Asperger. Tienen movimientos también extraños y comportamientos y gestos extraños. Regularmente a estas personas con Asperger se les manda pues a terapia de lenguaje para lograr pues obviamente comunicarse bien con los demás o hacer que por lo menos luzca lo más natural posible su comunicación. Y a terapia cognitiva conductual pues obviamente les enseñan habilidades cognitivas para poder obviamente comprender todas estas materias en clase con técnicas un poco diferentes para que ellos puedan comprenderlo y de igualmente conductual porque al tener este tipo de patrones diferentes tienden a caer en mala conducta y a tener problemas sociales pues con los demás, ¿no? Entonces la terapia cognitiva conductual les ayuda mucho a poder controlar sus pensamientos, su lenguaje y por lo consiguiente también su comportamiento, ¿no? En la actualidad, pues es muy difícil diagnosticar el Asperger porque ya no lo quieren catalogar como tal y solo lo diferencian sobre algunos funcionamientos, ¿no? Pero en este caso entraría como leve o moderado de discapacidad intelectual porque en otras habilidades tienden a ser como más atentos y se puede pretender que piensen las personas que es un niño genio, un niño muy inteligente, pero no es que sea un genio inteligente, sino que como tienden a tener desórdenes en otras áreas como las sensoriales, como las motrices y como las de comunicación, entonces la cuestión de aprendizaje pues tiende a veces a ser un poco más elevada, se puede notar como más elevada, pero aún así tienden a tener dificultades cognitivas. Es indispensable que lleven terapia de lenguaje. Ellos generalmente toda la vida tienen que llevar terapia para poder pertenecer a la sociedad y obviamente al salón de clases. Y obviamente pues los maestros que van a continuar con su educación tienen que tener pues una adecuación curricular en cuestión pues a las materias que se estén llevando a cabo. En la cuestión sensorial, la terapia la tienen que llevar desde muy pequeños y en el salón de clases pues tender a aislar este tipo de estímulos que puedan generar que el niño pues se desorganice y obviamente si hay un problema sensorial en cuestión al aula de clases pues va a generar que no preste atención, que se levante constantemente, que distraiga a los otros niños y obviamente pues que no aprenda. Algunos necesitan también medicación antes de obviamente de entrar a clases para lograr pues, concentrarse un poco más y pues generalmente se busca que las maestras de la escuela junto con el terapeuta y con los padres en entrenamiento pues logren potencializar el desarrollo del niño pues a futuro. Y bueno, esa sería mi recomendación. Y eso sería todo, ¿verdad? Muchas gracias.